Y que salude al que tiene al lado, le dé la bendición y le diga: te ves muy bien, bienvenido, te ves muy bien. Un momento maravilloso de comunión que tendremos en la presencia del Señor. De nuevo, un saludo especial a los visitas que están el día de hoy con nosotros. Y antes de orar, quiero que leamos en la Escritura unos versos. El primero, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Tesalonicenses. Amén. Y luego para ustedes dice el versículo 23 del capítulo 5: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda a los Corintios 5. Don Iris, comparta la palabra. Segunda a los Corintios 5:9. ¿Encontraron? Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en donde, sea bueno o sea malo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, la oportunidad que nos das de participar de tu palabra. Gracias por mis hermanos, por los amigos, por los que sacaron el tiempo para venir este día a celebrarte culto, a adorarte, Señor Jesús, y a crecer a la luz de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te rogamos tu dirección. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar por los próximos domingos acerca de la administración o mayordomía de la vida cristiana. Y creo que es un tópico que no solamente se analiza a nivel personal, a nivel de iglesia, sino también en todas las áreas de la vida, a nivel profesional, nivel administrativo, en las compañías, en las empresas, en todo ámbito se analiza la administración, cómo se está administrando los recursos, cómo se están controlando el desperdicio de recursos, cualquiera sea el área de la vida. Tiene que haber un análisis de los recursos, cómo están siendo utilizados. Y especialmente al comienzo del año, es importante analizarlo. Se han hecho resoluciones, seguramente usted ha hecho resoluciones. ¿De qué espera usted poder cambiar durante este año? Seguramente hizo una evaluación al final, al cierre del año. Una evaluación acerca de qué pasó en el 2019 a nivel personal, a nivel familiar, en las finanzas, a nivel espiritual. ¿Qué pudo haber sido mejor? Y creo que no hay ninguno aquí que diga: no, es que a mí me fue perfectamente bien, alcancé todos los propósitos hechos al comienzo del año pasado, desarrollé mi vida perfectamente, todo estuvo sobre ruedas, todo estuvo color, un color pastel. Sino que hubo momentos de alzas y de bajas.
de picos y de valles, y al final del año pues dimos gloria a Dios de que terminamos en victoria, pero siempre queda ese sinsabor de haber podido haber hecho mejor las cosas. En algunas áreas de la vida, haber hecho mejor las cosas. Así es que vamos a hablar acerca de la administración de la vida, de la mayordomía cristiana. Entendemos que somos salvos solamente por la obra de Cristo, amén. Solamente somos salvos por gracia. Y todo aquel que le ha entregado la vida al Señor Jesús y cree que Dios se manifestó en carne para salvarle, ese recibe la vida eterna. El que recibe a Cristo recibe la vida eterna. Pero esa salvación hay que alcanzarla. Recuerden que la salvación no fue solamente un acto de un momento en la vida, sino que la salvación es un proceso que debe ser alcanzada hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Dios está haciendo en nosotros es formándonos para ser semejantes a su Hijo, semejantes a Jesús. Ese será el momento en el cual nosotros, dice el apóstol Juan, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esa es la meta del cristiano, es llegar a ver a Jesucristo tal y como Él es. Y cuando eso pase, seremos nosotros perfectos, seremos como Él. Así es que, con razón dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, o el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es que nosotros, por la gracia de Dios, descansamos del peso de la maldición de la ley. Descansamos nosotros del peso del pecado. Y al obedecer el Evangelio, entonces fuimos salvos de ese estilo de vida, de inmundicia, de un estilo de vida, de pecado, pero también el Señor nos ha salvado del furor de la ira de Dios. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es importante que la iglesia entienda que nosotros, la iglesia del Señor, no estamos incluidos en ese número de personas que serán levantados, dice Apocalipsis 20, en el juicio del trono blanco, donde la tierra dará sus muertos, el mar dará sus muertos, grandes y pequeños, todos aparecerán delante del que está sentado en el trono y serán juzgados por todas las cosas que hayan hecho. Los libros serán abiertos y vendrá el día del juicio. Ese es el llamado juicio final, el juicio del trono blanco. La iglesia no entrará al juicio del trono blanco precisamente porque nuestro juicio ya fue efectuado en la cruz del Calvario. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Cuántos creen que Cristo tomó nuestro lugar? Y lo que sucedió en la cruz fue, como dijo el profeta Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios descendió sobre la cruz. Y cuando desciende la ira de Dios, entonces satisfizo su justicia en Cristo. Y al haberse satisfecho la justicia de Dios, por eso es que nosotros tenemos paz para con Dios. No es por las obras, no es por venir a culto, no es por ofrendar, no es por diezmar, no es por vestir de una manera, no es por nada de liturgia. Por eso no tenemos paz con Dios, sino por haber creído en Jesucristo. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros, y el que cree en Jesucristo, entonces tiene paz para con Dios. No vamos a ir al juicio final, porque nuestro juicio ya ocurrió en Cristo.
Pero sí debemos entender que aunque nuestro juicio ya se efectuó, eso no significa que nosotros podemos vivir una vida desordenada, una vida descuidada, porque viene para la iglesia lo que se llama el tribunal de Cristo. Ahí es que leímos ahí en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos para que estemos con el Señor para siempre, ¿verdad? Esa es la esperanza que tiene la iglesia, que Cristo viene por su iglesia. ¡Aleluya! Cristo viene por la iglesia. Y cuando Él venga, entonces estaremos delante de la presencia del Señor, entraremos a las bodas del Cordero, estaremos siempre con el Señor. No nos cabe la menor duda que la presencia del Señor está en la iglesia. Lo hemos experimentado hoy, lo hemos sentido, y la palabra de Dios toca nuestros corazones, dándonos a entender que el Señor sigue todavía obrando en nuestra vida y tenemos la seguridad que estaremos con el Señor para siempre. Así es que cuando Él nos llame a su presencia, entraremos a las bodas y luego estaremos en el tribunal de Cristo. Este tribunal es el momento en el cual, o el día en el cual, el Señor recompensará a cada quien por lo que haya hecho. Cada creyente será recompensado por Dios. Si gusta leer conmigo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ese verso a mí siempre me ha causado mucho interés, porque el que es merecedor de alabanza y de reconocimientos es el Señor. Y me hace pensar también en lo que sucedió en la última cena que Cristo participó, que el Señor lavó los pies de sus discípulos, tomó una toalla y tomó un balde de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. El Señor lavando los pies de los siervos. Y en el tribunal de Cristo vamos a tener a Dios, el Señor de todas las cosas, dando alabanzas a sus hijos. O sea que estaremos frente al Señor y el Señor empezará a leer las cosas buenas, las cosas malas, teniendo entendido que nuestra salvación no está en juego, la salvación está fija en el Señor. La Biblia no nos dice qué repercusiones vendrán a raíz de esos reconocimientos. El libro de Apocalipsis habla de los 24 ancianos que tienen unas coronas. Y a veces entonces se interpreta que estas coronas son un reconocimiento que recibirá la iglesia y bueno, se dice las perlas de las coronas y que cada perla significa tal cosa. Bueno, no tenemos claridad de qué significa. Lo que sí sabemos es que
Si se recibió coronas es porque hubo un momento de reconocimiento. Eso es lo que sucede en el tribunal de Cristo. Alabanza, reconocimiento. Pero no sabemos qué repercusiones vendrán para aquellos cuyas acciones sean malas. No se sabe. Lo leímos al comienzo, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué será? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo. Lo demás es conjetura, pero sí debemos tener claridad de esta diferencia de los dos eventos, del tribunal de Cristo y el día del juicio. Iglesia, no va a pasar por el juicio final. Nuestro juicio fue la cruz del Calvario, pero sí vamos a ir al tribunal de Cristo. De manera que el Evangelio no es solamente decir que se cree en Jesús. Algunos emplean erradamente el pasaje Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y le dicen a la gente, solamente confiéselo, dígalo, háblalo, que se escuche, háblelo. Y la gente dice, Jesús es mi Señor. Ya, usted es salvo. Eso no hay ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Ya usted es salvo. Pero no es solamente cuestión de palabras. No es solamente cuestión de armar una oración y decirla con palabras y ya se es salvo, porque cualquiera pudiera hacerlo. El Evangelio no es solo palabras. El Evangelio es un camino que hay que caminarlo, que hay que seguirlo, hay que vivirlo. Y pensando en esto, del tribunal de Cristo y de la seriedad que se le debe prestar a cómo se vive el Evangelio, entonces quiero que meditemos acerca de la administración de la vida. La vida, desde que nacemos hasta que morimos, cada uno experimenta una serie de cambios y pasamos por diferentes puntos, digámoslo, de relevancia en la vida, los milestones, los puntos críticos de cambios emocionales, mentales, físicos, sociales. Y lo pienso yo que es como un conjunto, la vida, un conjunto de responsabilidades que se reciben a través del tiempo. Responsabilidades cuando éramos niños no son las mismas responsabilidades que tenemos ahora adultos, ni las que tendremos de ancianos. Pero en cada etapa de la vida tenemos diferentes responsabilidades. Pero es importante entender que de estas responsabilidades que se nos dan, de todas ellas daremos cuentas a Dios. Todos daremos cuentas a Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, voy a leerles la nueva traducción viviente, pero si quiere toma la cita. Efesios capítulo 5, versículo 15. Y me llamó la atención que lo ponga de esta manera. La traducción dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. La versión del 60 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Esa traducción dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho. Y eso me lleva a mí a pensar a la buena utilización de los recursos para dar mayor utilidad, para dar mayor resultado. Saquen el mayor provecho.
No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, para que seas capaz de comprender con todos los santos cuál sea la buena voluntad de Dios. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Así es que la vida, hermanos, hay que administrarla bien, no es vivir por vivir. Hay que vivir bien la vida. Y si algo bonito tiene el Evangelio es que nos lleva a nosotros a pensar cómo se vive la vida. Tenemos una meta, tenemos la salvación, está garantizada. Pero no solamente eso, sino que si aún seguimos con vida, es porque Dios quiere que vivamos la vida y la vivamos bien. La vida es para vivirla bien. Quiero que miremos una parábola, que es la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25. La hemos visto en otros momentos. Me interesa a mí citarles la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y hermanos, interésense por la palabra. Si usted no es tan hábil, tan ágil en buscar, anote la cita y preste atención. Pero no diga así, sino llegue a casa y busque, para que usted se dé cuenta si lo que el pastor está diciendo si está en la Biblia o no. No sean personas que tragan entero. En nada, no traguen entero. Mastiquen, estudien, escudriñen. Así es que miremos esta parábola de Mateo capítulo 25. Y vamos a mirar algunos apartes que nos enseña a nosotros el propósito del Señor. La parábola de los talentos, desde el versículo 14 en adelante, la va a poder usted leer con detenimiento en la casa, pero nos habla de unos personajes y de un propósito de la parábola. La parábola, es importante entender que no es dirigida a la iglesia, sino que la parábola es dirigida al pueblo de Israel según el plan de Dios que Dios todavía tiene con el pueblo de Israel. Pero de ahí podremos extractar nosotros, podemos sacar unos principios claros de la administración y de lo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestra vida. Dice: el reino de los cielos, verso 14, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? ¿De quiénes son los bienes? ¿De los siervos o del Señor? O sea, es una persona adinerada, rico, un inversionista que tiene un dinero y entonces da ese dinero a personas que lo administren. Verso 15: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Eran medidas de dinero. Y lo más importante, pienso yo, de este pasaje es entender, claro, que los bienes son del Señor, que nosotros somos administradores, pero lo que continúa es muy importante. Dice el versículo 15, dice que le dio a cada uno conforme ¿a qué? A su capacidad. Conforme a su capacidad. Porque es que estamos considerando a un inversionista. Y los inversionistas no son personas tontas, ¿cierto? Un inversionista es una persona muy calculadora. Alguien que tiene dinero y viene una persona y le dice: necesito que me prestes dinero. Tengo un plan de negocios, tengo un proyecto. Y mi proyecto es hacer A, B, C y alcanzar esto. El inversionista le dice: bueno, tráeme un documento que me diga paso a paso qué vas a hacer. Tráeme también un análisis de lo que otros negocios han hecho para saber si es algo que valga la pena invertir el dinero. Y si no, entonces no van a soltar ni un centavo.
son personas calculadoras y son personas que saben dónde ponen el dinero. Ellos no vienen que porque es el amigo, que porque es el familiar, que porque... No. Ellos dan solamente cuando ven oportunidad y le dan al que tiene capacidad. Así es que aquí en la parábola nos está diciendo que ese señor que tiene mucho dinero le dio a uno, a otro y a otro en diferente medida, porque cada uno tenía diferente capacidad de administración. Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y qué hizo? Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y ¿qué hizo? Cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y viene entonces la alabanza, note la alabanza: bien, buen siervo y fiel. Así es que cuando yo pienso en esta parábola, yo inmediatamente pienso en el tribunal de Cristo. Bien, buen siervo fiel, una alabanza. Bien, buen siervo y fiel. En lo mucho en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien, buen siervo y fiel. Verso 22. Vino el que recibió 2 talentos. 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 24. Pero llegando al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y se sacudió las manos. Estaban llenas de tierra. Aquí tienes, eso es tuyo. Ya. Descansó. No se me perdió el talento, no me lo robaron, no me estafaron. Aquí está lo que es tuyo. Te estabas demorando, aquí está lo que es tuyo. Él pensó que se iba a salir bien de esa. Pero entonces su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero. ¿A quién? A los banqueros. A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido, ¿qué cosa? Lo que es mío con. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y aquel siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que tomamos de esta parábola varios aspectos en esta mañana a considerar. Que al aplicarlo a nuestra vida entendemos que Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de todas las cosas. Y la vida fue puesta en nuestras manos para que nosotros la administráramos, para que cuidemos de ella, igual que todas las cosas que Dios nos da. Los hijos que tenemos no son nuestros, son prestados, son de Dios. Y Dios los puso en nuestras manos para que los cuidemos, para que los eduquemos, para que les inculquemos la palabra del Señor, porque viene un momento en el cual ellos se irán. Viene ese complejo y ese periodo difícil del nido vacío. Y tan duro que debe dar eso, pero es lo más normal de la vida. Los hijos se van, porque no son nuestros. Y estamos administrando, los casados administramos, nuestra esposa, la esposa administra al esposo. Dios se lo dio para que lo administre. Mi esposa me la dio Dios para que administre, para que le sirva.
el dinero que Dios nos da, la salud que Dios nos da, los dones, los talentos, todo esto viene de Dios. Dios es el dueño. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Eso no fue capacidad humana que usted conquistó, que usted alcanzó, que usted encontró, que usted construyó, no, sino que fue Dios el que le ha dado a usted la vida, la fuerza, el entendimiento, la capacidad para que usted pueda construir, pueda alcanzar, pueda comprar, pueda adquirir cosas, pero todo viene de Dios. Así es que este hombre que llamó a estos siervos, le dio los bienes. Lucas en su relato, el historiador, le dice que el amo le dijo a los siervos: negociad entre tanto que vengo. Pero si les digo negociad es porque tenía la capacidad de negociar. O sea, el que no produjo nada, no produjo porque no tuviera capacidad, sino que produjo porque el miedo lo dominó, lo gobernó. Pero si no hubiera tenido capacidad, insisto, no le hubieran dado un talento, no le hubieran dado esa cantidad de dinero si no hubiera tenido capacidad de negociar. Así es que hay capacidades, es una confianza que da el inversionista, confía en la capacidad que tienen de negociar, le da el dinero y cuando regresa, entonces regresa buscando lo que es suyo con la utilidad, el fruto, el resultado del trabajo. Hay que generar resultados para Dios. Hay que generar utilidad para Dios. Así es que uno dice: he ganado otros 5. Y el otro dice: he ganado otros 2. Y el otro: lo enterré en la tierra. O sea, no gané nada, ni los intereses siquiera. Así es que pensar en la administración debemos entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos cierta capacidad dada por Dios. Usted no puede pensar ni por un instante que usted no tiene capacidad dada por Dios. Usted tiene capacidad. En la iglesia del Señor, la palabra nos enseña y nos instruye y nos saca de tener una baja autoestima. Todos somos valiosos. Cristo murió por todos nosotros. Y a todos Cristo nos dio capacidades diferentes el uno del otro. Pero todos tenemos cierta capacidad. Y hablar de la vida, si tú hoy estás con vida, es porque Dios te permitió vivir y te dio la capacidad de administrar la vida. Así es que toma el control de tu vida, toma el control de tus decisiones, toma control de las cosas que tú haces, porque tienes mucha capacidad que Dios te ha dado. Leímos al comienzo en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y el cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a hablar en esta hora acerca de la administración del cuerpo y de la administración del alma. También leímos al comienzo segunda carta a los Corintios 5, y quiero que lea conmigo, por favor. Segunda a los Corintios 5:1. Y el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia en Corinto para que entiendan que el cuerpo, la verdad, no es lo más importante. Que el cuerpo, la verdad, no es lo más importante, hermanos. No le preste tanta atención al cuerpo. No es lo más importante, pero tiene mucha importancia. Uno no puede abandonar simplemente el cuerpo. Que pase lo que pase. Dice el versículo 1 de 2 Corintios 5: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa de carne y hueso,
¿Qué pasa si esto se deshace? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, el día que nosotros muramos, esta casa va a la tierra, polvo somos, al polvo volveremos, pero si esta casa se deshace, tenemos en la presencia de Dios un edificio, una morada celestial. Y dice, y por eso gemimos también, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que lo mortal sea absorbido por la vida. Así es que sabemos que esta morada terrestre, este tabernáculo, si se deshace, tenemos uno mejor que está esperándonos en el cielo. Yo no sé cómo va a ser, la Biblia no nos dice absolutamente nada. Sacan conjeturas, la gente deja elevar la imaginación, cómo seremos en la gloria, cómo será un cuerpo glorificado. Hermanos, uno no puede prestarle tanta atención a eso, sino prestarle atención a la vida ahora, que es lo que tenemos. ¿Cómo será Jonathan Valencia en el cielo? No lo sé. Más alto, más delgado, con más pelo, ojalá, con más pelo. ¿Cómo voy a ser? No lo sé. Pero no puedo yo embelezarme en qué es lo que va a ser de mi casa celestial sin preocuparme por mi casa terrenal. Porque lo que sucede, que leemos más adelante, es que nosotros somos ese templo. Nosotros somos esa morada de Dios, donde mora el Señor. Somos el templo del Dios viviente. Y aunque no es lo más importante este cuerpo, de todas maneras ahí es donde Dios se está manifestando en nosotros. Aquí uno no tiene que tratar de salir del cuerpo. Lo que enseña las religiones asiáticas es que siéntese ahí juicioso, empiece a hacer y verá cómo usted se sale de su cuerpo. Y cuando usted se salga de su cuerpo, entonces va a estar contento, sin estrés. Se va a unir usted con la creación. Pero el cristianismo no enseña que uno tiene que salir del cuerpo, no, al contrario, Dios entra en el cuerpo. Mire qué bonito es eso, ¿no? Allá enseñan, sálgase del cuerpo, y aquí enseñamos, no, quédese ahí, que Cristo quiere entrar en el cuerpo. Así es que el cuerpo es muy importante, aunque es temporal y es pasajero, y tenemos uno mucho mejor que nos está esperando. El cuerpo es importante. Somos templo del Dios viviente. Pablo a los Efesios dice, cuando habla acerca de esta relación esposos y esposas, dice, es que Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer, y habla de esta relación tan bonita de la autoridad, así como Cristo es autoridad. Pero dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia. Y entonces le dice a los esposos, tienen que entregarse por sus esposas hasta la muerte. Que no fueron el viernes, se la perdieron, ¿cierto, hermano? Los que fuimos el viernes, no se puede perder la próxima reunión de varones. Muy interesante. El Señor trata con nosotros. Hay que entregarse a la mujer, hay que rendirse a ella, así como Cristo se rindió por la iglesia. Pero nos dice más adelante que hay que cuidarla, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Porque nadie en su sentido cabal, nadie se hace daño a sí mismo. Los que se hacen daño a sí mismos no están en todo su sentido cabal. Bien sea porque tienen una enfermedad mental, o porque Satanás ha poseído sus mentes,
Pero nadie que esté en su sentido cabal se hace daño. Nadie. Jamás aborreció su carne, sino que la sustenta y la cuida. Definitivamente, este instinto de preservación, todos tenemos un instinto de preservación que nos impide lastimarnos a nosotros mismos. Uno no puede lastimarse. De niños y de muchachos uno trata, ¿cierto?, de pegarse una cachetada. Yo traté de pegarme una cachetada. ¿Quién trató? A ver. Uno trata a ver si uno es capaz de... No, y uno no es capaz. Uno se pega y trata de hacerlo duro. Pero el sentido de preservación le impide a uno hacerse daño. Lo mismo maridos con las mujeres. Hay que cuidarlas, hay que vivir con ellas sabiamente y como a vasos más frágiles, imagínense. Y como nuestros propios cuerpos, amarnos. Así es que el cuerpo, nosotros lo cuidamos, nosotros lo sustentamos. Así debiera ser. Pero el espíritu, definitivamente la parte más importante del ser. Definitivamente. Yo no soy ese tabernáculo, yo estoy en el tabernáculo, en esta casa. Y lo más importante es mi espíritu. Pero si no fuera por el cuerpo donde mora el Espíritu de Dios, no pudiera yo tener esta relación con Dios para la vida, para vivir en esta tierra, en mis responsabilidades. De no ser por el cuerpo, no tendría yo esa habilidad. Así es que Dios da la vida, Dios nos ayuda a perfeccionarla, y de Él es la vida, y este cuerpo es muy, pero muy importante. Mire cómo dice el Salmo 139, voy a leer para usted. Es algo muy, muy impresionante. Yo siempre he llamado que el vientre de la mujer es el laboratorio de Dios, donde el hombre lastimosamente ha querido meter la mano. Pero ahí es el lugar donde Dios trabaja para la vida. Ahora hay tantos equipos y tanta tecnología del hombre queriendo saber qué hay dentro del vientre de la mujer. Pero por más que ahora sepan hasta el color de los ojos con que van a nacer, por más que ahora sepan las medidas y el peso de cómo van a ser una criatura, nunca van a poder alcanzar lo que Dios es capaz de hacer en el vientre de la mujer. Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Imagínese, hermano, usted lo valiosa que es. Que usted no fue producto de la casualidad, sino que Dios con sus manos santas lo entretejió y la hizo usted allá en el vientre de su mamá. Todos fuimos hechos por el Señor. Y por eso dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Dios ya sabía desde que usted fue engendrado en el vientre de su mami. Dios ya lo conocía a usted. Dios pensó de usted. Ya conocía su nombre antes de que sus papás salieran con la brillante idea de llamarlo así como usted se llama. Ya Dios conocía su nombre. Y empieza Dios a hacer un trabajo detallado de todo lo que necesita la vida para formarse. Entonces dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Lo más profundo de la tierra es el vientre de la mujer. Mi embrión vieron tus ojos. Dios, piense esto, cómo Dios le ama a usted, hermano, hermana, amigo. Dios le ama tanto que desde que usted fue engendrado, Dios no lo ha soltado a usted. Imagínese, la vida le pertenece a Dios. Usted pudo haber muerto hace mucho tiempo,
Para morirse lo único que se necesita es estar vivo. Pero Dios en su soberanía ha cuidado de su vida. Y dice entonces: mi embrión vieron tus ojos, y allá fue entretejido. Qué bonito eso, como cuando el que teje, ¿verdad? La mujer o el hombre que teje con cuidado, con detalles, una vuelta aquí, una vuelta allá. Qué difícil es tejer, ¿cierto? Y una vuelta aquí, saca por acá y vuelve y mete acá, y entrelaza ese hilo, esa lana, la entrelaza hasta sacar algo tan hermoso de una libra, o no sé cómo se mide, de lana que está ahí todo enrollado. Después de pasar por el proceso de ser tejidos, sale una obra maestra. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros allá en el vientre de nuestras madres. Entretejió cada hilo, cada fibra de nuestro ser, de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, todos nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros músculos, los tejidos, cada célula. Dios la conoce perfectamente. No hay nada que se le escape al ojo escrutador del Señor, que penetra hasta más allá de lo que el microscopio puede llegar. Dios conoce perfectamente quiénes somos, y le puso Dios ese cuidado para hacernos a nosotros. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Qué hermoso es el Señor cómo nos hizo. Hermanos, amemos el cuerpo. Es único. Yo soy único. Y soy único porque Dios me hizo. Dios me hizo así. Yo no sé si ustedes admiran y aman la obra de Dios. A veces uno piensa, la obra de Dios, cómo Dios salva. Claro, es lo más hermoso que Él ha hecho. Mire cómo Dios salva, cómo Dios regenera. Mire cómo Dios hace correr su palabra y la gente es transformada. Es lo más hermoso que Él ha hecho. Pero usted no se ha mirado en el espejo y se ha contemplado y ha dicho: Dios es un maestro. Dios es un artista. Todo lo puso en su lugar. Todo lo puso en su lugar. ¿Cómo pueden algunos rechazar los procesos naturales que Dios instituyó para la vida? ¿Por qué al hombre se le ha ocurrido querer cambiar el orden natural que Dios estableció? Hermano, Dios lo hizo usted así. Quédese así. Quédese así. Así es que aquí predicamos eso. En la iglesia, uno no se quita ni se pone nada. Porque es el templo del Dios viviente. Y lo que hermosea ese templo es la gloria de Dios en el templo. Lo que hace hermoso este templo no es si yo me quito o me pongo o me cambio. A ver si Dios ahora sí viene a morar en el templo. Los que hacen eso hacen es para que la gente los vea, los alabe y se enamoren de ellos. Pero yo necesito es que Dios me vea a mí, se enamore de mí por como yo soy, porque Él me hizo así. Él me hizo así. Él te hizo así. Quédate así. Isaías 45:9, anote la cita. Y en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. Isaías 45:9. Vamos a terminar. Continuaremos la próxima semana. Vea cómo dice el profeta Isaías. Oiga, es que Dios habla de una forma que lo sorprende a uno de la claridad como Dios habla. Dios no se pone con tapujos, Dios no se pone con rodeos, a ver, no, Dios habla directo y claro. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute
la olla de barro con su hacedor. Piensa en un alfarero que está en la rueda y está formando, está haciendo de un poco de barro una olla. La olla para hacer el almuerzo, el sancocho. ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. ¿Puede imaginarse usted una olla siendo moldeada por un alfarero? Que como ahora uno va a la tienda y compra las ollas y ya, pero antes tenía que el alfarero, persona importantísima en la villa, era el que hacía todos los vasos y el que hacía los pocillos y el que hacía las ollas y todo. Y el alfarero le daba la forma que el alfarero quería en su potestad de hacer esa olla como quiere. Y la olla acaso le va a decir: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro de hacer como quiera? Pero el ser humano, sobre todo en esta generación, entonces discute con Dios sin palabras. Se levanta contra Dios sin palabras, queriendo cambiar su apariencia, diciéndole: artista, te has equivocado. Te has equivocado. ¿Por qué no me hiciste como ella? ¿Por qué no me hiciste como él? ¿Por qué no me hiciste como el que está en la televisión? ¿Por qué me hiciste así? Criollo, mestizo. ¿Por qué me hiciste así? Así es que se buscan la manera. Oiga, la gente es loca buscando la manera de hacerse hermosos, cuando Dios desde el principio todo lo hizo, ¿cómo? Hermoso. Todo lo hizo perfecto, todo lo hizo hermoso. Nuestra vida, así como somos, nuestro cuerpo delante de la presencia del Señor es perfecto delante de Él. Y entonces hay una responsabilidad en nosotros. Hay una responsabilidad, note bien, de administrar este cuerpo que es el tabernáculo nuestro, donde mora el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad de administrarlo, de ser fieles mayordomos, así como el mayordomo aquel que recibió 5 talentos y el otro que recibió 2 talentos, entonces entregó la utilidad también. Ponte a pensar en tu vida. ¿Le estás dando utilidad a Dios con tu cuerpo o no? ¿Es tu cuerpo, es la administración de tu cuerpo un buen resultado, un resultado fructífero, un resultado de progreso, de avance? ¿O al contrario, simplemente estás viendo que se te van los días, se te va la vida, se te va la fuerza, se te va la salud, y volteas a mirar y no has conseguido nada con ese cuerpo perfecto que Dios te ha dado? Somos templo del Dios viviente. Y dice la Escritura: si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que dependiendo como yo trate mi cuerpo, lo mantengo o lo destruyo. Si alguno destruye el templo de Dios, este templo, si yo lo destruyo, tengo que darle cuentas a Dios. Oiga, ¿no será que algunos han sido destruidos por Dios por maltrato de su cuerpo? Y verdad que es que hay personas que definitivamente no tratan bien su cuerpo. A veces se piensa que con solamente
hacerse daño no es que yo no me azoto, yo no me corto, yo no hago otras cosas para dañar mi cuerpo. Se piensa que se está atendiendo, se está administrando bien el cuerpo, pero muchas veces pasamos por alto que hay malos hábitos que perjudican la salud física. Hay malos hábitos. Y un buen administrador es el que utiliza bien los recursos. Así es que Dios nos está mirando a todos nosotros, y el que todo lo sabe, Él sabe cómo estás tú cuidando tu cuerpo. Él sabe si tú lo estás administrando bien o no, si lo estás cuidando bien o si no lo estás cuidando. Y nosotros como administradores del cuerpo debemos entonces tener la habilidad de tomar correctivos en la vida, hermanos. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiarlos, porque si no los cambiamos, entonces lo que va a seguir pasando es que nuestro cuerpo va a ir en un deterioro, y cuando venga el Señor y nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a decir tú al Señor del mal uso de tu cuerpo? Lo que uno consume, la comida, lo que uno bebe, esta generación está dispuesta no solamente a destruir la tierra, sino a destruir su propio cuerpo. Estamos en un camino de autodestrucción. ¿No nota usted todos los desastres que hay naturales? Y los desastres que hay en la vida, las enfermedades que hay. A más ciencia, más enfermedades. Y aunque reclaman de que ahora la gente vive como nunca antes habían vivido, los 80 años, 90 años, pero ¿de qué sirve llegar a esa edad cuando los últimos 20 años está en una silla de ruedas y está mal alimentado, está tomando pastillas que no puede ni contarlas, porque hubo un mal gasto del recurso, hubo una mala administración de la vida? Cuando era joven, cuando tenía la fuerza, simplemente pensaba en otras cosas y no en cuidar el templo. Está en una vía de autodestrucción. Los trasnochos, los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, trabajos que no convienen. Imagínense, ¿cuántas personas se preocupan por lo que Dios dice del cuerpo? Cuando lleguemos a la presencia del tribunal de Cristo, ¿qué tal que Dios empiece a sacar cosas? Uy, te sabías toda la doctrina de la unicidad del nombre de Jesús, te sabías toda la doctrina del plan de salvación, pero es que tu cuerpo si no lo... Mírate. Destruiste tu vida antes de tiempo porque esto y esto y esto. Y usted uno delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, dando cuentas de lo bueno y de lo malo. Salvo sí, pero es que no es solamente uno ser salvo. Aquí no es llegar así sea arrastrándose. No, aquí hay que llegar es en victoria a la gloria eterna. ¿Cuántos quieren llegar en victoria? Y que el Señor lo llame a uno y que uno se sienta, wow, el Señor me está dando a mí alabanza. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Y no que diga, uy, no, pero usted sí entró, fue, pero ¿cómo era que se decía? Rayando ahí, raspando, entraste a la gloria. Administra tu cuerpo. Hay que empezar a tomar correctivos hoy. Hay que empezar a trabajar para que nosotros los años que vivamos, que Dios nos dé, los vivamos, pero vea, hermanos, bien parados. Yo le invito a que esté en pie y a que reflexione, porque hay hábitos que uno debe cambiar, que debe corregir. Uy, pero ¿eso se predica en la iglesia? Claro que sí se predica de esto en la iglesia. Buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos
sensibilidad de que Dios nos dio el cuerpo y hay que cuidarlo. Así es que yo le invito a que usted haga una lista de esos malos hábitos que usted ya sabe que los tiene. Usted sabe que los tiene. Y va a empezar usted a atacarlos. Un mal hábito solamente se puede cambiar y reemplazar por un buen hábito. Usted no puede decir, oh, voy a dejar de hacer esto. No. Hay que cambiar un mal hábito por un buen hábito. Yo le invito a que usted reflexione, a que ame su cuerpo, a que ame que usted es templo de Dios, a que se ame a sí mismo. Dios lo ama a usted. Dios le dio capacidades. Dios le dio sabiduría. Y le invito a que usted cuide su cuerpo. Hermano, hermana, cuídense. 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 Para que esa